¿Qué edad tenías cuando eso estaba ocurriendo? Ya estaba adulta. Muy joven, cuando inicié un servicio militar en la Fuerza Armada, que era la FAP, y ya se veía ya los comienzos del sendero luminoso del terrorismo, y luego cuando entré a una institución policial. ¿Dónde estabas situado cuando ocurrió el terrorismo? En Lima, en mi casa en San Isidro. Fui a trabajar a provincia, que era en el departamento de Junín, en una provincia de la Merced. Esto es seca selva. ¿Puedes contarme una anécdota de esos tiempos? Sí, una anécdota increíble, un poquito larga quizás, pero me gusta narrártela. En esa época había toque de queda, o sea que a partir de las 10 de la noche nadie podía caminar por la calle ni salir de su casa, salvo una emergencia con una bandera blanca. Bueno, todas las noches, lógicamente, nos quedábamos y había un noticiero que era a las 10 exacto de la noche. Se habían quedado, esa vez vinieron a visitarnos mi hija con su esposo y le dije que se quedaran porque eran las 10 y no podían salir, así que se quedaron a dormir en la casa. El dormitorio de ella quedaba frente al jardín, el mío quedaba también un jardín, pero lateral. Y bueno, subimos después de cenar y nos fuimos a escuchar el noticiero de las 10. Increíblemente mi esposo me dice, se queda mirando la ventana y yo había cerrado las cortinas y me pregunta, ¿tienes imperdibles? Y yo dije, ¿imperdibles? ¿Para qué a esa hora? Y me dice, habría que prender a los imperdibles, ponerlos uniendo, porque las cortinas eran así y se abrían con el viento así, pero realmente no se abrían, pero que le ponga imperdibles para que quede bien cerrada. Bueno, así lo hicimos, pusimos los imperdibles. Y eran exactamente las 10 de la noche con 2 minutos cuando revienta un sonido como si se hubiese caído un avión sobre la casa. Y era que habían puesto un camión de dinamita y anfo en la embajada de Bolivia, que precisamente era al frente, en diagonal al frente de mi casa. Pero no había ningún edificio ni nada, o sea que era prácticamente estábamos frente a frente. Al reventar este camión explotó y nos volaron todos los vidrios de la casa, porque toda la casa era rodeada de vidrios. Y para nuestra gran sorpresa, por supuesto que nos abrazamos todos al ver que estábamos vivos, porque fue una pasión gigante. Y nos abrazamos los cuatro, mi hija, su esposo, mi esposo y yo, nos abrazamos llorando de ver que estábamos bien. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando viene la empleada con la escoba y el recogedor, que había vidrios por todos lados, todo era lleno de vidrios? ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que en la ventana que da justo donde yo me siento a ver la televisión, el canal 4, las noticias, la cortina había atacado un tremendo pedazo enorme de vidrio, que si las cortinas no estaban cerradas así, me iba a atravesar el cuello. Esa noche verdaderamente volví a vivir, comencé a vivir nuevamente. Esta es una de las anécdotas que más recuerdo y que volaron todo. Y no había vidrios ya en Lima, porque como a cada rato reventaba, ya los edificios se quedaban sin vidrios. Y bien gracioso porque nosotros tampoco teníamos pues vidrios, ¿no? Y ya las tiendas, las fábricas no daban abasto. Y estábamos nosotros como 3, 4 días sin vidrios, con un frío terrible. Y entonces mi esposo esa noche, en la misma noche que reventó la bomba, todo eso, él agarró y se fue al primer piso y sacó todos los cuadros grandes que teníamos en la sala, en la otra sala, en el comedor, todos, y con eso tapó los vidrios del dormitorio para protegernos del frío. Ese fue un 3 de agosto, pleno frío. En Lima 3 de agosto es lluvioso, frío, ¿no? Pero vivimos una época de mucho terror. Cuando yo recuerdo y me pongo a analizar, digo, ¿cómo pudimos acostumbrarnos tanto que incluso ya cuando reventaba algo fuerte en algún lado, subíamos a la azotea todos a mirar dónde había sido? Y por el humo nos dábamos cuenta por dónde había sido la bomba. Y muchas veces dijimos, ese es por allá, por ahí está el canal 2, me acuerdo que también lo volaron. Claro, era el sadismo que tenía este partido Sendero Luminoso cuando ejecutaba a la gente, los cuales eran pues niños, mujeres,
ancianos, la forma como los ejecutaba, ¿no? Para demostrar el poder que podían tener y así someter al pueblo, que es donde iniciaron antes de mirar lo que era Lima, que ese era el final, ese fue el final. ¿Cómo te afectó directamente o indirectamente el terrorismo? Me afecta sobre todo espiritualmente, es lo que más afecta, porque uno está en una indecisión. Esa gente es pobre, no merece tener tanta pobreza. Y yo tengo todas las posibilidades que ellos no tienen. Entonces es fácil, pero también eso no justifica que haya terrorismo, ¿no? ¿Cómo me afectó? A todos los que estuvimos ahí nos ha afectado, a muchos les ha afectado en el tema psicológico, ¿no? Unos lo superaban porque de repente ya tenías una base que era un servicio militar, entonces ya sabías más o menos cómo era una disciplina, un servicio. Otros eran novatos, llegaban de civil, o sea, sin ningún servicio militar, y les chocaba, y muchos tenían una enfermedad que eran fanáticos esquizofrénicos paranoicos, o sea, porque allá tú vivías en tensión, no dormías, y atacaban, y veías cómo la gente y tus compañeros morían, o sea, era tierra de nadie, en otras palabras, ¿no? Eso es como es lo que uno vivía ahí, ¿no? Y no había, en ese entonces me acuerdo que en las escuelas ya no querían ni postular a las escuelas porque sabían que tenían que irse a zonas, a provincias, y la gente ahí, ya muchos no regresaban, ¿no? Entonces, ese era lo grave que había en ese entonces.